también antiguos del recuerdo y porque los ejercicios, cuando Luis Emilio empezó a dar los ejercicios a las familias, pues fue él el que me invitó a empezar a acompañar dando ejercicios con él. Así que mis vínculos con el colegio son muy grandes y me siento como en casa y muy agradecida de compartir este rato con todos vosotros. Y además veo caras conocidas, que siempre eso hace sentir que eso de la familia es muy verdad. Bueno, pues también quiero agradecer además la libertad cuando Miguel Ángel y Olimpia también me presentaron y me pidieron que hablara sobre el perdón, me dieron libertad absoluta, es decir, me dijeron, tú Dori, habla de lo que quieras. Y es un tema tan amplio que simplemente voy a compartir lo que en este momento, cuando estaba un poco meditando sobre ello para vosotros, pues me ha salido, ¿no? Como dice Miguel Ángel, pues espero hablar más o menos 50 minutos y así dar espacio a vuestras preguntas, que bien pueden ser en abierto o en el chat, y las atendemos, intentaré atenderlas todas con muchísimo gusto, ¿no? Y después de pensar cómo lo iba a hacer o cómo lo iba a plantear, puse un título nuevo o diferente al hecho del perdón, y el título que he puesto es Los brazos abiertos, y un subtítulo, Historia del Dios que espera, ¿no? Es decir, los brazos abiertos, los brazos abiertos son un símbolo muy fuerte y muy claro de lo que significa el perdón en Cristo, y historia del Dios que espera, porque también el perdón de nuestro Señor, que está permanentemente ofrecido y que no siempre nosotros lo acogemos o lo queremos, pues lo que hace es que Él sea un Dios esperante. Nuestro Dios es un Dios esperante, siempre está ahí esperando. Bueno, y nada, en principio simplemente compartiré en un momento, después de la introducción, una imagen, y con esa imagen pues explicaré algunas cosillas y ya está, ¿no? A ver si se me da bien esto de compartir pantalla. Y nada, recordé que el 6 de noviembre del año 2016, no sé si recordáis que del 8 de diciembre del 2015 al 8 de diciembre del 2016 fue cuando el Papa Francisco declaró el año de la misericordia. Y cuando ya se iba acercando el final del año de la misericordia, allá por noviembre, el Papa fue a visitar a los presos en la cárcel. Y a esos presos se dirigió y les dijo, y ya cito encomillado, todo jubileo, por su misma naturaleza, lleva consigo el anuncio de la liberación. Claro, decir esto a unos presos es decirles mucho, ¿no? La liberación. De modo que aquí, de alguna manera, el Papa estaba vinculando la misericordia con el perdón y con una experiencia de liberación. Porque efectivamente yo me preguntaba, ¿no? Si yo me hubiera visto en esa situación, supongo que alguno de vosotros habréis visitado alguna vez una cárcel, ¿no? Y habréis visitado a gente que está en la cárcel. Y cuando uno está delante de personas que han cometido delitos más o menos graves, y te sale la pregunta, ¿cuál sería la mayor experiencia de liberación para alguien que está viviendo ahí, encarcelado? Pues a mí me salían dos cosas, ¿no? La primera, evidentemente, si tú preguntas a un preso, te dirá, yo quiero salir de la cárcel y recuperar y recobrar la movilidad. Pero eso no es suficiente para experimentar una liberación tan honda, ni siquiera para un preso. Porque moverse de un sitio para otro es una libertad relativa, porque siempre nos persiguen los recuerdos y la conciencia. Y entonces hay una segunda petición, yo creo, que surgiría en las personas que viven esa situación, que sería el decir, yo quiero ser liberado de lo irreparable, de lo imborrable, del peso de la culpa, de lo que hice o de lo que uno ha dicho, de lo que uno ha hecho. Pero claro, aquí ya, porque voy a empezar ya un poco fuerte, este es uno de los grandes dramas humanos, ¿verdad? Que hacemos cosas, pero que incluso aunque nos arrepintamos de hacerlas, el hecho de haber hecho lo que hemos hecho, nadie lo puede quitar. El hecho de haber dicho cosas de las que me puedo arrepentir no quita
el hecho del que las he dicho. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo se desactiva algo imborrable? ¿Cómo decirle a alguien que ha cometido delitos graves, no te preocupes, porque lo que has hecho puede tener otra dirección? Pues este es un gran drama, ¿no?, para nosotros. Un padre, voy a poner otro ejemplo que quizá nos resulte más cercano, ¿no? Un padre puede abandonar a su familia y dejar a su mujer con 2 niños, ¿no?, o 3, da igual, o 1, y abandona el hogar. Imaginemos y supongamos que después de 10 años, 15 años, 20 años, desea volver y desea restaurar y restituir la relación que perdió por decisión propia de abandonar el hogar con esos hijos. Pues a lo mejor se produce el milagro de que los hijos respondan y correspondan a ese padre que llama tardíamente a su puerta. Pero lo que no pueden ya restituir es ese tiempo perdido, ¿no? Ese tiempo perdido no se puede restituir. Así que con estos ejemplos yo quería poner sobre la mesa, para que captemos de verdad la hondura y lo que significa de verdad el perdón, quiero rescatar 2 cosas. Una, que en nuestra vida tenemos el gran drama de lo que he dicho antes, de lo irreversible, de lo irrevocable. Lo dicho, dicho está, y lo hecho, hecho está. Y tenemos el drama en ese sentido de convivir con algo que no nos gusta nada, pero que es humano y a veces es necesario, como la culpa. Yo hice mal, soy responsable de aquello que hice y eso me hace sentirme triste y un poco desolado porque soy responsable de aquello. Pero al mismo tiempo, esto que digo y aplico para estas situaciones tremendas también se puede aplicar para las cosas buenas. Es decir, que también la vida es irrevocable para cosas muy buenas y es una gran oportunidad. Y el amor fiel de nuestro Dios es irrevocable. El hecho de que Dios haya decidido perdonarnos permanentemente y tener un perdón ofrecido permanentemente es algo irrevocable e irreversible, porque Dios es fiel en su amor. Por lo tanto, tenemos delante de nosotros esa situación apasionante, pero a veces difícil, de por un lado el drama y por otro lado la oportunidad y la grandeza de Dios. Pero claro, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo actuar sobre lo irreversible para que el drama del pecado o del mal y de la culpa se transforme en oportunidad? Y la única respuesta posible es el perdón. La única respuesta posible es el perdón. Porque quizá en una situación como la de los presos de la cárcel se ve con mucha claridad, se hace muy visible que han cometido delitos muy graves y que efectivamente el peso de la culpa y del recuerdo y de la memoria de lo que han hecho puede ser muy fuerte. Pero en realidad, si nos miramos a cada uno de nosotros, hacemos el ejercicio de mirarnos hacia adentro, todos somos un poco presos de nuestras pasiones, somos cautivos de nuestras palabras, somos prisioneros de nuestras acciones, ¿no? Incluso imaginemos que cambiamos y que nos arrepentimos mucho y que cambiamos. Pero no sé si os ha pasado, supongo que sí, que todos estamos expuestos a esos comentarios que preferíamos no escuchar nunca, del tipo, pues ahora dirás lo que quieras y sí que has cambiado, pero el otro día dijiste no sé qué y como lo dije ya no lo puedo borrar. O ya me puedes mandar esto o aquello, que dejó bien que te divertías. Esto cuando nos lo dicen los hijos, pues fatal. O antes no eras así, de manera que me tienes que dejar a mí también hacer otras cosas. O sea que estamos un poco atrapados dentro de nuestra limitación, de nuestros procesos personales, de nuestras búsquedas y de nuestras incoherencias también. Y yo, mirándome con honestidad, me decía a mí misma, ¿no? Digo, realmente nadie puede pasar el filtro de la autenticidad y quedar intacto.
¿no? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso quiere decir que siempre habrá alguien que pueda reprocharnos algo con razón. Y eso quiere decir que también nosotros tendremos siempre algo que reprochar a alguien, probablemente también con razón. Otras veces lo haremos sin razones, que también eso se nos da muy bien. Pero hay un hecho que es que en algunas ocasiones, con razón y con razones, alguien tendrá algo que reprocharme a mí y yo a otro, ¿no? Siempre. Y por mucho que queramos pasar de largo sobre estas faltas, y por mucho que queramos olvidar, nunca podremos controlar del todo algo que es fundamental en nuestra vida, que es la memoria. La memoria la podemos trabajar y nuestra espiritualidad ignaciana nos potencia algo que es muy bonito y muy precioso y muy valioso, que es la memoria del bien recibido. Es decir, no detenernos en las cosas malas ni en el mal que hemos hecho, sino en el bien recibido, hacer una historia del bien, y no tanto del bien que hemos hecho nosotros, sino del bien que hemos recibido, ¿no? De tantas personas y sobre todo de Dios. Pero en esa memoria nuestra, por mucho que la trabajemos, siempre hay algo que no podemos controlar. Y es esa memoria de nuestra conciencia que nos hiere y nos recuerda esas cosas que no hemos hecho bien. Y no solo esa conciencia nuestra personal, sino que habrá hechos externos, y no ya tanto porque haya personas que nos lo reprochen, sino, por ejemplo, un acontecimiento, una noticia de la televisión, una persona que te cuenta una anécdota de otro, que de repente te hace recordar aquello en lo que tú fallaste o en lo que te fallaron a ti. Eso también le pasó a Pedro, ¿no? A nuestro apóstol querido, que el canto del gallo, el Señor no es el que le reprochó la traición, pero él se dio cuenta y el canto del gallo le recordó esa traición, ¿no? Entonces, eso no estaba en sus manos, no es que él buscara estar con el látigo y pensando y yendo contra sí mismo, sino que ese canto le recordó aquello que le había dicho el Señor, ¿no? De manera que de alguna forma tenemos que aprender a convivir con esta parte de nuestra vida, ¿no? En la que solo el perdón hará posible una vida nueva y distinta, en la que estas faltas, estos errores, estas limitaciones y, por qué no decirlo, este pecado que tenemos o que hemos cometido, o el de los demás, sin desaparecer del todo, porque este es otro error que a veces tenemos con el pecado, ¿no? Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Esto no es posible. El pecado no borra lo que ha pasado porque no tiene ese poder. Ni siquiera Dios puede eliminar el hecho de lo que hemos hecho o dicho, sino que el poder que tiene el perdón es poder aprender a vivir y a situar de otra manera estas cosas que hemos cometido, que hemos hecho, que hemos pensado o que hemos dejado de hacer, igual que otros para con nosotros, gracias a una decisión, la de perdonar, en la que prevalece el amor por encima de otras cosas. Por eso, lo que significa el perdón es, el perdón abre un orden nuevo, donde no hay otra salida más que la rueda del malestar, la rueda de que si la culpa en un principio, el sentimiento de culpa es positivo, porque me hace tomar conciencia de la responsabilidad del daño que he hecho, lo que es negativo es empezar con la culpa, seguir con la culpa, terminar con la culpa y no salir de ahí, sino que la culpa tiene también carácter pedagógico. Entonces, el perdón lo que hace es cortar ese ciclo vicioso de la culpa para abrirnos a un orden nuevo. Y el orden significa ordenar, no significa eliminar, significa ordenar. Y todo orden altera el producto, el resultado y el corazón, ¿no? Es decir, que si yo voy a tener que aprender a convivir con el resentimiento, con la rabia del daño que me han hecho, porque me han ninguneado, porque no me han tenido en cuenta, porque me han ofendido con malas palabras,
por lo que sea, ¿no? Porque me han abandonado, porque me han difamado, por tantas y tantas cosas que pasan en la vida, ¿no? La cuestión es que a lo mejor muchas de estas realidades y de sentimientos que yo tengo interiormente no van a desaparecer nunca del todo. O sí, pero no lo sé porque no depende 100% de mí, aunque yo ponga todo mi corazón en ello. Por lo que he dicho antes, ¿no? Ahí está la memoria, ahí están muchos factores que yo no puedo controlar. O la noche con uno de los momentos más duros siempre de los días son las noches, ¿no? En las noches es cuando la enfermedad se nos hace más dura, cuando los malos pensamientos afloran, cuando los miedos también se hacen presentes, ¿no? Y ahí no podemos, y ahí a veces nos despertamos desazonados porque nos vienen muchos recuerdos incontrolados, ¿no? Ahora bien, lo que yo sí puedo hacer con todo lo que me viene, con todo lo que me despierta y desata en mí, todas estas experiencias de ofensas y de dolor, es el orden que les doy. Y si yo pongo en primer lugar el amor y el deseo de querer al otro por encima del daño que me ha hecho, ahora luego explicaré qué significa querer, quiere decir que ya eso alterará el producto y el resultado y el modo de vivir. Esto lo veremos luego un poquito más adelante, cuando os proyecte y os hable de nuestro Dios. Para poder comprender un poco o ir aterrizando en el perdón, tenemos que tener en cuenta que el perdón tiene dos interlocutores, ¿verdad? El que perdona, el perdonador, que es una palabra que está en nuestro diccionario, el perdonador, y la persona que es perdonada, que es a veces, no siempre, la que pide perdón, ¿verdad? Ya nos gustaría a veces tener la valentía de pedir perdón cuando hacemos mal, y ya nos gustaría que el otro, cuando me ha hecho daño, me pida perdón. Mi experiencia, ya tenemos cierta edad, ¿no? Yo me incluyo en el paquete. Y la experiencia me dice o me devuelve, no solo en mi caso personal, sino en general, que no es tan fácil encontrar personas que sean capaces de mirar con limpieza su propio corazón y que digan honestamente, sin ese ejercicio de repartir culpas, decir como el hijo pródigo: yo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Es difícil, siempre tenemos la tentación de repartir culpas, de justificar una parte, ¿no? Pero no decir así, abiertamente: esto lo he hecho mal, igual que otros para conmigo, ¿no? Para cada uno de nosotros. Vamos pues a fijarnos, o voy a proponeros, os propongo fijarnos en distintas figuras, en dos figuras, vamos, básicamente, ¿no? Cuando me puse a escribir me salían muchas, pero yo digo, no, nos basta con dos en este momento, ¿no? Para ver mejor a través de algún episodio de sus vidas lo que significa el perdón cuando uno perdona, ser el perdonador, y luego otra figura que ha sido perdonada, ¿no? O que ha recibido el perdón. Dar perdón y recibir perdón. Y como el perdón habita junto a Dios, como dice el salmista, la propuesta que os hago ahora es mirar a nuestro Señor, ya que el perdón habita en Él, porque Él es el mejor lugar del mundo, sin ninguna duda, para entender de verdad lo que es el perdón, ¿no? Antes de poneros la imagen, voy a hacer una pequeña introducción, porque luego lo voy a ilustrar con una imagen, ¿no? Que nos quede claro, sin ninguna duda, que en nuestra tradición judeocristiana, es decir, que no es una novedad del cristianismo, ni mucho menos el perdón, porque el perdón es un atributo de Dios desde la eternidad, solo se dan en Dios plenamente y totalmente. El amor, la misericordia, la entrega, el servicio, la paciencia, solo en Dios se dan plenamente. ¿Y por qué quiero subrayar esto? Porque luego nos entra, si no nos entra a veces la culpa. ¿Qué cosa? La culpa es muy molesta de situar, pero como sabemos que estamos invitados a perdonar, eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesús, ¿no? Cuando sentimos o percibimos o creemos
que no hemos perdonado a los otros, nos sentimos culpables de no perdonar. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el perdón en su plenitud totalmente solo se da en Dios. Igual que el amor en su plenitud solo se da en Dios. Y en nosotros se dará limitadamente. Y ojalá que en nuestra vida nos vayamos aproximando poco a poco cada vez más al perdón, cada vez más auténtico. Y fijaos si esto lo tenían tan claro los judíos, que por eso, al ser un atributo de Dios, esta fue una de las razones por las que a Jesús lo crucificaron, por blasfemo, porque Jesús perdonaba los pecados, algo que para los judíos solo Dios tiene capacidad para hacer. ¿Os acordáis del episodio del paralítico? Cuando le llevan al paralítico ante Jesús y Jesús, ante el asombro de todos los demás, que lo que estaban esperando era que le curara y que se pusiera a caminar, ¿no? Y así todos aplaudir y ver que era algo asombroso, de repente les deja desconcertados y enfadados a los escribas y fariseos, a los maestros de la ley, porque Jesús lo que le dice al paralítico es: tus pecados te son perdonados. Y dicen: ¿pero por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y además aquí era únicamente Dios el que podía perdonar, porque ya sabéis que en el mundo judío las enfermedades, como eran consideradas algo muy negativo, se atribuían a la culpa de los padres. Algo habrán hecho sus padres para que éste esté así. Luego, ¿quién puede perdonar a los padres? Si los padres a lo mejor ya no vivían o si los padres no estaban ahí. Solo Dios. Y sin embargo el Señor dice: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate, toma tu camilla y anda? Pues yo creo que aquí el Señor está diciendo algo tan fuerte como que probablemente es más difícil perdonar que decir levántate y anda. O, en segunda instancia, está diciendo que perdonar era necesario para que el otro se levantara y caminase. Cuando me encuentro con personas que dicen que no les cuesta perdonar, yo digo, pues que escuchen al Señor, porque al mismo Señor le costó la vida. El perdón es un sacrificio, es una renuncia tan grande a la dignidad, a la condición de víctima y a muchas cosas, y a que me den lo que en teoría merezco, porque el otro me ha dañado, que perdonar es un sacrificio. Y a las pruebas me remito. Nuestro Señor pronunció las palabras de perdón en la cruz cuando estaba muriendo, ¿no? Y murió precisamente porque mientras le estaban ofendiendo, él, las palabras que pronunció fue el perdón, la no violencia, el no corresponder en la misma medida que le habían dado. No es fácil perdonar, no es fácil amar. Una cosa es que sea muy gozoso y otra cosa es que sea fácil. Quien diga que perdonar es fácil es que no le han herido lo suficiente. Y de aquí yo no me muevo. Cuando te han herido de verdad, en lo más profundo del corazón, eso no es fácil de perdonar. El perdón no es fácil, no lo fue para nuestro Dios. El perdón es, por tanto, algo que ya existía desde antiguo, pero que el Señor nos lo trajo de parte de Dios, de la Trinidad entera. Y fijaos, es tan importante el perdón en nuestra historia de fe que forma parte de la historia de la redención. Cuando hablamos, el Señor ha venido para redimirnos del pecado. Y esto suena un poco antiguo, pero lo traducimos al lenguaje actual, preservando el significado. Redimir significa liberar. Y me remito a lo del año jubileo, por eso está todo relacionado. Os he dicho que el Papa, en el año de la misericordia, el jubileo significa que la misericordia libera a las personas. Redimir significa liberar, o sea, la historia de la redención es la historia de la liberación del ser humano. ¿Y de qué nos libera, aparte de otras cosas? Del pecado y del mal. ¿Y cómo lo hace el Señor? Enfrentándose al mal
al mal con una palabra de perdón. El perdón es lo que nos libera, su perdón nos libera. Y por eso voy a contaros y voy a narraros la historia con un icono donde simplemente quiero enmarcaros para poneros, para compartiros cómo lo hizo el Señor. ¿Por qué? Porque cuando luego nos sintamos incapaces de perdonar o desanimados para perdonar porque nos han herido mucho, ¿de dónde podemos nosotros tomar la inspiración, el ánimo, la alegría para poder perdonar a su modo o para dejar que el perdón de Dios actúe en nosotros y transmitirlo a otros? Pues mirándole a Él. A mí la humanidad, me gusta ser profundamente humana, ojalá que Dios me conceda ese don. Pero creo que solo podemos ser profundamente humanos si tenemos puestos nuestros ojos en nuestro Dios, que es de quien recibimos la inspiración de todo. Entonces, la historia de la liberación, la historia de la redención a través del perdón, tiene que ver con la historia de la reconciliación. Son sinónimos. Decir historia de la redención, decir historia de la liberación, decir historia de la salvación, es lo mismo que decir la historia de la reconciliación de Dios con nosotros y en Cristo. La reconciliación es ¿qué es la reconciliación? Es cuando dos partes, dos personas, dos grupos, dos sociedades, dos culturas o la humanidad entera, dos partes, se dividen y entran en conflicto y se separan, se dividen. Dentro de esa división a veces no necesariamente hay ofensas, a veces simplemente tenemos pareceres diversos y aunque no nos hayamos ofendido, cada uno sigue su camino y haya cuentas. Pero se ha producido una pequeña ruptura interior donde ya no hay una buena comunión, no hay unión de corazones. Esto no significa que cada vez que nos separemos unos de otros físicamente, entonces sea necesaria la reconciliación. No significa que tenemos que estar apiñados y juntitos. Por ejemplo, ¿recordáis cuando San Pablo y Bernabé, su gran ayudante, después del concilio de Jerusalén o de la asamblea de Jerusalén, aparte de entre Pedro y Pablo que tuvieron su diversidad de pareceres, también después de la asamblea de Jerusalén, Pablo y Bernabé no tuvieron buen entendimiento y los que habían sido grandes compañeros que habían ido juntos para evangelizar, hubo un momento en que decidieron separarse para preservar la comunión, Es decir, que a veces es bueno separarse para preservar la comunión. O sea que en la vida lo que hay que discernir es si la separación o la distancia física preserva la comunión o genera distanciamiento y desunión de corazones. Esta es la clave. Entonces, la reconciliación implica el poder volver a unir los corazones, ¿no? Y esta es la acción de Dios. Y el Señor lo tenía que hacer porque la humanidad entera íbamos de cabeza. Como todos vosotros habéis hecho ejercicios espirituales, vamos a recordar aquel momento en el que la Trinidad mira a la humanidad hecha un desastre y dice, hagamos redención del ser humano. ¿Por qué? Porque vamos muy mal, vamos fatal. Que si nos hubiera dejado solos, nos habríamos, esto es como en los malos de las películas, en estas películas de, bueno, yo no he visto muchas de James Bond, pero estas cosas, ¿no? Que les dan un paquete y dice, este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Pues a nosotros, si el Señor nos hubiera dejado solos, como el mal engendra mal y yo, este me ha hecho daño, pues ahora yo, el otro se fastidia y le doy y tal, pues nos habríamos autodestruido, de verdad, esto es así. Y necesitábamos la intervención de Dios para que desatara los nudos que nosotros hemos hecho y que no somos capaces de desanudar. Y entonces es la historia de la reconciliación en la que, como además de distanciamientos hay ofensas y hay daños y hay heridas causadas con mala intención, quiere decir que para que la reconciliación también se lleve a cabo, tiene que haber palabras de perdón. Entonces, el perdón ayuda y favorece
y es necesario para actuar sobre las ofensas y permitir la reconciliación, que es un proyecto aún más grande que el perdón, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pues voy a compartiros pantalla, a ver si sé hacerlo. A ver si sé hacerlo. Vamos a ver. ¿Lo estáis? ¿Se ve? No, todavía no. No, Todavía. no. ¿Y qué tengo que hacer? Mira, si vas a la parte de abajo de la pantalla, Dolly, Sí, verás un apartado que pone compartir pantalla sí, y una vez que le hayas clicado ahí, tienes que ir a la pantalla que tú quieras que veamos. sí, eso es lo que he hecho. Y ahí tendrás que darle algún aceptar. A ver, aceptar no me aparece, espera. Vamos a ver, porque ahora te veo a ti. Pues no sé hacerlo, a ver. El caso es que lo he hecho otras veces, ¿eh? Pero... También, si ves que no te sale, me lo puedes compartir lo que quieras a través del correo electrónico si lo tienes Vale, y si no, cercano. mientras voy a hablar, vale, voy Y yo a lo volver. Aquí me pone aceptar. Yo le doy a aceptar. Tengo esta imagen y no sé por qué. No sé por qué. te voy a dar que seas anfitriona. Te voy a poner como anfitriona a ver si así te la permite hacer. Vale. Vamos, voy a Eres repetir entonces anfitriona, la... inténtalo otra vez. Vale. A ver. Espera. No sé hacerlo. Espera. Tenía que haber hecho lo que me dijiste, que era habértelo enviado. Bueno, Tenías toda la razón. Un momento. A ver, voy a volver a hacerlo. Y si no me sale, yo te lo voy enviando mientras sigo. perfecto, y así lo comparto yo. Vale. Ya, ya está. Ya Ya está, lo veis, ¿no? ya lo vemos. Ahí, ya está más pequeñito. Perfecto. Vale, pues bueno, este icono, para a ver si soy capaz de contarlo en 10 minutos para luego hablar del último personaje, ¿no? Este icono, bueno, algunos de los que me conocéis sabéis que yo rezo componiendo iconos y precisamente este icono nació un poco de la oración de lo que significa la historia de la redención y de la reconciliación en Cristo. Y para mí es muy importante porque podemos enredarnos mucho en lo que es el perdón, lo que no es, si yo perdono cuando el otro me ha dicho, cuando me ha dejado de decir, si se lo digo pero el otro no me hace caso. Pero nosotros los creyentes, lo primero que tenemos que hacer es alimentarnos del perdón de nuestro Dios y comprender o tratar de vislumbrar mínimamente lo que Él ha hecho. Y a partir de ahí ya dejarle hacer a Él en nosotros y que se realice en nosotros lo que ha hecho Él. Entonces, aquí en este icono yo quise representar este misterio, que no sé si lo habré logrado, a ver, he puesto aquí, en los 4 grandes pasos que dio nuestro Señor para la reconciliación y en el momento clave del perdón. Fijaos, la cruz, que es nuestro signo más simple, ¿no? Tiene una vertical y una horizontal. Vamos a ir a la vertical. La vertical empieza abajo en el pie de la cruz, que es cuando el niño, cuando nuestro Señor, cuando Jesucristo, cuando el Hijo viene al mundo. Y vosotros, y digo, este es el primer paso de la reconciliación. Y me diréis, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque lo que hace el Señor es que en una situación en la que la humanidad se ha distanciado de Dios, se ha separado de Dios, hacemos lo que nos viene en gana, vamos a decirlo así con lenguaje coloquial, y no hacemos caso a nuestro Dios y al bien que Él nos procura, viene Él y hace un acto increíble, que es, en su propia persona, une la humanidad y la divinidad. Es decir, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y a partir de la encarnación, Jesucristo ahora y por siempre y en la eternidad es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad, el resto de los humanos, por mucho que hagamos muchas cosas contra Dios,
jamás, jamás podremos ya separarnos de Dios. ¿Os acordáis? El otro día, el domingo, leímos el texto de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Por parte de Dios, humanidad y divinidad están unidas para siempre. Primer acto de reconciliación. Segundo acto de reconciliación. Subimos la vertical y nos encontramos con el bautismo. Si alguno tenéis imágenes de iconos de bautismo, más o menos yo intenté reproducir la parte del cuerpo que está ahí en el agua del Jordán. Es un poco el esquema o lo que dogmáticamente se transcribe y se pinta en los iconos, ¿no? Entonces, Jesús sigue caminando por nuestra vida y de repente Él decide, porque es una decisión, porque el perdón y la reconciliación son una decisión, porque el amor es una decisión y no solo un sentimiento, sino fundamentalmente una decisión. Jesús se sumerge en el agua sucia del Jordán, donde habían estado purificándose otras personas de sus pecados. Y por lo tanto, ¿cuál es este gesto? ¿Qué quiere decir este gesto? Que Jesús en su cuerpo se queda con el pecado de los que habían entrado en el agua, y él con su cuerpo limpia el agua, porque él estaba limpio. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que está haciendo una declaración de lo que es su vida. La vida de nuestro Señor es hacerse cargo del mal y del pecado de la humanidad. Y nosotros nos libera de esa carga, porque nosotros no podemos con ella. Y tercer momento importantísimo. El Señor va haciendo el bien, va haciendo el bien, va haciendo el bien, pero como el bien es molesto, porque a nosotros nos parece muy bonito, pero el bien es molesto. ¿Por qué nos molesta que haya personas que sean mejores que nosotros? Porque esas personas que son mejores que nosotros nos recuerdan que nosotros no lo somos. Y nos despierta envidia. No es tan fácil decir, en todo caso nos gustan las personas buenas, pero las que están lejos de nosotros, pues los santos ya que ya han pasado, pero personas cercanas, de los típicas que otras personas nos dicen, jo, ¿has visto qué majo y qué majo fulanita, qué bueno es, qué majo? Normalmente te sale este típico comentario de, bueno, no es para tanto, que quizá también, porque siempre nos gusta que los otros sean majos moderadamente, que no nos pongan en evidencia. Bueno, eso le pasó al Señor, que iba haciendo el bien e iba perdonando, compartiendo la mesa con los pecadores, porque no nos olvidemos que el Señor vino para estar también con los pecadores, porque no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero molestaba. Y entonces las murmuraciones, las envidias le hicieron llegar a la cruz, ¿no? A la cruz, y precisamente por blasfemo, y entre otras cosas por perdonar. ¿Y qué pasó ahí? Que en la cruz hubo un momento en el que Jesús se queda allí colgado en la cruz con los brazos extendidos. Por eso os he dicho que el titular que había puesto es los brazos extendidos. Porque nosotros a veces decimos, bueno, ya estará en los brazos del Padre, nos acogerá en sus brazos, pero quiero o me gustaría transmitir lo que significa tener los brazos extendidos. Porque en el momento en el que Jesús tenía los brazos extendidos, los tenía de esta manera. ¿Y qué significa tener los brazos extendidos de esta manera? Que cuando uno está maniatado y totalmente con esos brazos extendidos así, uno puede recibir los golpes que quiera, porque estás maniatado, porque estás expuesto a las burlas, a los golpes, a la difamación, a lo que sea. O sea, es el momento de la mayor exposición pública a la burla y al dolor y a lo que quisiéramos hacer con él de nuestro Señor. Y en ese momento crítico de la historia y de la historia de nuestro Señor con nosotros, lo que el Señor hace es, en lugar de devolver al mal con mal, lo que hace es devolver una palabra de perdón. Y en ese momento lo que sucede es que este cuerpo, por eso ya sabéis que los iconos no siguen las reglas lógicas de la belleza clásica, digamos, renacentista, ¿no? Los iconos tienen otras medidas y otros
otro código. Y entonces yo los brazos los hice muy largos, proporcionalmente muy largos, porque me impactaba tanto contemplar el cuerpo de nuestro Señor expuesto de esta manera, y que expuesto de esta manera dijera una palabra de perdón, que me parece que nos tendríamos que detener allí. Porque lo que sucede allí entonces es que el cuerpo de nuestro Señor se convierte en una especie de muro de contención del mal, porque como Él no devuelve palabras negativas, no devuelve violencia, quiere decir que en su cuerpo las heridas, el mal queda detenido, ahí queda detenido el mal. Hay un lugar en la historia que es el cuerpo de Cristo, y también gracias a él el de Nuestra Señora, el de su Madre María, donde el mal ha quedado detenido. Pero no era suficiente. El perdón abrió la compuerta, que es la siguiente parte de la vertical. El Señor, con el perdón, abrió la compuerta a la eternidad. El Espíritu, en acción conjunta, en armonía, en comunión con el Padre, rescatan al Hijo de la muerte y lo elevan, ratificando, o sea, lo que el Padre y el Espíritu están diciendo cuando el Hijo resucita, es que lo que tiene vida eterna, lo que tiene eternidad, lo que no caducará jamás, es el perdón de Dios. Es decir, de tal manera que en todas las realidades de nuestra vida, solo en aquellas en las que nos asemejemos a Cristo, son aquellas que en nosotros resucitarán. Por muy pobre que sea nuestro perdón, como será semejante a Cristo, esa es una realidad que tiene validez eterna, que da vida eterna. Si nos dejamos perdonar por Dios, si nos dejamos acoger en esos brazos extendidos que no se cerrarán jamás, que no se cierran jamás, quiere decir que tenemos garantizado el perdón eternamente, que nuestras culpas, que lo que hemos hecho mal tiene caducidad, mientras que la vida eterna, la eternidad, esa vida nueva, ese orden nuevo es lo que tiene eternidad. Por eso en este momento, contemplando, y en la horizontal esos brazos, lo que quise representar eran las dos inclinaciones de la misericordia, que son, por una, el icono del buen samaritano, es decir, las personas víctimas de injusticias y que tienen heridas, y en el otro lado del icono está el hijo pródigo, ¿no? Perdonar y ser perdonado. Y eso le ha costado a nuestro Señor la vida, pero ahí derrama las palabras de perdón y acoger a las víctimas de la historia, porque se hace uno con ellas, ¿no? Y aquí es cuando tiene tantísimo sentido lo que en la Eucaristía decimos, esa proclamación tan bonita que dice, es decir, por Cristo, es decir, gracias a Cristo, con Él, es decir, a su lado y junto a Él, y en Él, en su persona, que es hombre y que es Dios, en su persona, es donde lo humano y lo divino se han unido para siempre para concedernos esta vida eterna y para reconciliarnos con Él. Si Jesucristo, si Dios no hubiera dicho una palabra de perdón, entonces la compuerta no estaría abierta para nosotros, estaría abierta solo para Él, porque Él era inocente y entonces Él sí tendría vida eterna. Pero si a mí, a una persona que la he ofendido, no me acoge, no me dice te perdono, sino que mantiene un muro y una distancia, quiere decir que no, tú haz tu vida, pero yo no te acepto en mí. Si Cristo hubiera hecho eso, nosotros no tendríamos vida eterna. Lo que hizo fue, al ofrecernos el perdón y tener el perdón permanentemente ofrecido, quiere decir que nosotros tenemos la vida eterna garantizada siempre y cuando y simplemente queramos volver a Él. Es la única condición del perdón, el querer volver a Él para recibirlo. Entonces, es más correcto que decir Dios lo perdona todo, Dios nos, es decir, Dios tiene permanentemente ofrecido el perdón para quien quiera acogerlo. Porque para que se realice, o sea, una cosa es que el perdón de Dios sea pleno en su sentido, pero para que se realice, nuestro Señor está esperando ansiosamente
a que nosotros vayamos y nos dejemos acoger y abrazar por Él. Esta es la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Esto significa el perdón. El perdón es un sacrificio, le costó la vida. El perdón abre vida y vida en abundancia a un orden nuevo donde lo que prevalece es el amor. El perdón significa devolver bien al mal que nos ha hecho. Y el perdón de Dios no se salta la justicia, pero nos da una oportunidad. Ahora vamos a ir al otro lado, porque me quedan ya solo 10 minutos o 5 o un poco menos. Si me dejáis 10, lo digo en 10. Voy a... Simplemente con cerrar se puede cambiar esto, se puede quitar. Miguel Ángel. Disculpa, que estaba en silencio. Arriba podrás ver, si vas arriba a la pantalla te devolverá la opción de ir a la pantalla completa. Sí. No. ¿Reanudar funciones de compartir? No. Creo que pone dejar de compartir. Pone nueva función de compartir pantalla, reanudar función de compartir y... A ver, dejar de compartir. Te tiene que aparecer dejar de compartir. Pues... ocultar. No. Dejaré. Ahora, ¿no? Perdonadme. Bueno, pues ya para terminar y para consolarnos, y así dar espacio a las preguntas. ¿Perdón? Por favor, mantened en silencio y apagar, por favor, el micro. Gracias. Nada, para terminar, igual que os he dicho, para entender lo que es el hecho de perdonar, vamos a mirar a nuestro Dios. Ahora vamos a desplazar la mirada a alguien que ha sido perdonado porque ha sido un gran pecador. Y esta mirada os animo a desplazarla a nuestro querido Pedro, al apóstol Pedro. ¿Y por qué quiero traer a Pedro? Porque Pedro es nuestro ejemplar de pecador. Porque Pedro era el que, si os acordáis, voy a hacer memoria de 4 o 5 cosas. Pedro fue el que declaró en Cesarea de Filipo que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro fue el que había participado este domingo pasado, era uno de los privilegiados que participó en la experiencia de la transfiguración, es decir, de ver el rostro auténtico de Dios. Y Pedro fue el que en el lavatorio le dijo al Señor que por favor, que le lavara entero de la cabeza a los pies, ¿no? Cuando el Señor le dijo, si no te lavo no tienes nada conmigo. Bueno, pues y Pedro también fue el que le preguntó al Señor cuántas veces tenía que perdonar a alguien y el Señor le respondió 70 veces 7. Bueno, pues Pedro fue el que traicionó, el que negó al Señor 3 veces, no 1 ni 2, sino 3, que es un número simbólico, es decir, muchas veces, con conciencia y con mucha conciencia de lo que hacía. La traición de Pedro a nuestro Señor es mucho mayor que la de Judas, mucho mayor que la de Judas. Porque yo me preguntaba, en la cruz Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Es aplicable porque no saben lo que hacen a Pedro? Porque él sabía quién era, lo declaró. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Pedro negó a nuestro Señor delante de todos, de forma pública. Le hizo una ofensa pública. Yo no conozco a ese hombre. Y él supo que había hecho mal, porque en cuanto el juicio siguió, salió fuera y rompió a llorar amargamente. Si el Señor no hubiera resucitado, la historia de Jesús y Pedro habría tenido un mal final. Como muchas historias nuestras personales, que seguro que muchos de vosotros, yo creo que todos en este momento de nuestras vidas tenemos historias no resueltas.
¿verdad? Historias que no han tenido un final feliz, que no han tenido ese abrazo deseado, o porque yo no he sabido perdonar, o porque el otro no me ha pedido perdón, o porque el otro ya no está entre nosotros y ya no se lo puedo decir a la cara. Si el Señor no hubiera resucitado, la historia de Jesús y Pedro habría tenido un mal final. Pero el Señor resucitó, y esta es nuestra alegría. Hay vida y hay perdón, porque el perdón tiene vida eterna. Y quienes nos han precedido se mueven en la vida de Dios y por tanto también nos perdonan como Él. Y junto al lago Tiberíades se produce un acontecimiento fundamental, aunque me adelanto a la resurrección, pero nosotros ya vivimos la Pascua desde la ventana de la resurrección. En Juan 21, en el lago Tiberíades, cuando ya vislumbran al Señor, ¿no?, que es el que hace la pesca milagrosa, ¿no?, que parecía que no iban a pescar nada y resulta que sí, de repente el Señor, que tenían este asunto pendiente, ¿no?, Pedro y el Señor tenían este asunto pendiente. Y entonces Jesús se lleva a Pedro a una parte y le hace la triple pregunta. Pedro, ¿me amas más que estos? Es una pregunta muy buena. Y claro, Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Por qué le pregunta esto Pedro? Digo, Jesús a Pedro, perdón. ¿Me amas más que estos? Y entonces la respuesta está en Lucas 7. En Lucas 7, ¿os acordáis del episodio de la mujer perdonada que entra en casa del fariseo y que deja escandalizados a todos porque se arrodilla ante el Señor y con sus lágrimas limpia los pies del Señor y le unge con el perfume? ¿Y qué dice Jesús? Dice, a quien mucho se le perdona, mucho amor muestra. Está diciéndole esta pregunta a Pedro, es otra forma de decir, ¿aceptas mi perdón? Pedro, ¿aceptas mi perdón? Porque si aceptas mi perdón, estarás animado y tendrás deseos de amar mucho. Y como has pecado mucho porque me has traicionado, estás llamado a amar mucho si aceptas el perdón. Y segundo, le dice, ¿me amas? Y tercero, y le dice, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Pedro lo entendió. Y solo aquí, y solo por esta razón, en este momento es cuando de verdad Pedro estaba preparado para cuidar a las ovejas perdidas del Señor. Quien no haya pasado por esta experiencia no está suficientemente capacitado para cuidar a los otros, para acercarse a las miserias de los otros, para acoger la mezquindad de los otros y la propia. O la propia ya la hemos puesto en manos de Dios y nos hemos sentido liberados y nos hemos sentido perdonados. Aquí está la fuente del perdón y de la posibilidad de que nosotros podamos perdonar. Es decir, y no quiere decir esto entonces que es que seamos grandísimos pecadores hacia afuera, porque a lo mejor no hemos cometido delitos como han cometido los que están en la cárcel. Pero es que la gravedad del pecado no está en lo objetivo, sino en la proporción entre lo que yo he recibido y cómo yo he correspondido al amor que he recibido. Ahí está la gravedad. Y por eso es cierto y es verdad que los grandes santos se sienten grandes pecadores, porque es verdad que han recibido muchos dones y muchas gracias. Y es verdad que si no han correspondido suficientemente a lo que han recibido, entonces quiere decir que es como ellos se sienten pecadores, ¿no? Pedro lo entendió y se sintió tan liberado. Y no es tan fácil recibir el perdón, de verdad que no. No es fácil porque implica reconocer que soy culpable y implica reconocer que he hecho mal. Y eso ante mí mismo y ante los demás es muy difícil. Pero Pedro lo recibió y Pedro cambió el rumbo, inició un camino de conversión de su historia y de la historia, porque experimentó en sus carnes el perdón. Una gracia de verdad que no nos quepa duda, y este es otro rasgo, absolutamente inmerecida. Nadie merece el perdón.
es algo inmerecido. Si nos dieran lo que en justicia nos corresponde, o más allá de la justicia incluso no mereceríamos el perdón. Es algo inmerecido. Y por eso en él se despertó un deseo ¿y cómo podemos? Y ahora ya llevándolo al plan, entre nosotros a lo mejor podemos, como estamos en la misma liga, pues a lo mejor podemos hacer apaños de amor, ¿no? De amor limitado y pobre entre unos y otros y de perdonarnos unos a otros. Pero ¿y cómo podemos corresponder a Dios que nos ha perdonado totalmente? Porque este es otro rasgo del perdón. O se perdona todo o no se perdona. No es esta partecita, sino la totalidad, mi ser, mi persona, todo. Pues de manera desequilibrada y desproporcionada. Pero ya lo decía San Ignacio, y estoy acabando, al final de los ejercicios espirituales dice una cosa muy bonita en la contemplación para alcanzar amor, que es entre el amor y el amado, el amante, el amor entre las dos partes es dar lo que cada uno puede y tiene. Si Dios ha hecho una obra grande en mí y Dios nos ha dado su vida entera, es imposible que nosotros podamos corresponder con la vida de Dios porque nosotros no somos divinos. No tenemos amor puro, es imposible. Pero lo que sí podemos dar es darle a Dios dándoles nuestra pobre vida entera. Eso sí podemos hacer. Y Pedro lo entendió. Y por eso Pedro dio su vida y terminó también en la cruz. Y por eso nuestra tradición ha preservado esta anécdota tan bonita de que Pedro pidió ser crucificado boca abajo porque no se sentía digno de tener la misma muerte que nuestro Señor, ¿no? Y Pedro entendió que después de una traición tan grande era ya un lujo que el Señor volviera a contar con él para formar parte de la misión de Cristo, de llevar la buena noticia a otros de que el Señor está con nosotros y que la apuesta del Señor es la reconciliación y el perdón. Así que estamos ante una grandísima noticia, que es que Dios nos perdona, nos ofrece permanentemente perdón y nos posibilita que nosotros podamos perdonar a su modo. Y que ese perdón, aunque sea limitado, tiene ¿cómo se dice? El código, la seña de la eternidad. Y este pedrusco que era Pedro se convirtió en esa piedra sobre la que el Señor edificó la iglesia. Y el Papa Benedicto XVI dijo una cosa importantísima. Dijo, la iglesia, que está formada por pecadores, está fundada en el perdón. Nosotros somos, o sea, la iglesia está fundada en el perdón. Pues hasta aquí, para no cansaros. Muchísimas gracias por vuestra escucha y si alguien quiere hacer alguna pregunta o por el chat o en abierto, encantadísima. ¿Qué? Dolly, pues una charla maravillosa con muchísima sabiduría y yo creo que nos ayuda mucho además en un mes como este, en Cuaresma, y con la reflexión del perdón, que yo creo que nos vas a hacer que sea un mes pues, muy especial para toda la comunidad. Quería animar a que seguro que ha habido algunas preguntas o algún apunte de agradecimiento también si queréis aportarlo a Dolly.
Yo quisiera, sí, si alguien se anima, yo corto enseguida, pero por si os ayuda también, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana, eh, cuando uno se siente incapaz de perdonar, tenemos una oportunidad que es dejar que el Señor perdone en nuestro nombre, ¿no? Nosotros tenemos una fe vicaria, representativa, ¿no? E igual que el Señor después, ¿no? En la resurrección y cuando se apareció a los discípulos, les concedió la capacidad de perdonar en su nombre, en el sacramento, el ministro perdona en su nombre. Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pues tengamos en cuenta que en esta unión tan profunda que tenemos con el Señor, porque Él nos permite estar en comunión con Él, tenemos la oportunidad de que si nosotros nos sentimos incapaces, podemos descansar en el hecho de que el Señor perdone en nuestro nombre también. Y que de una forma misteriosa e indirecta o directa, no sé, le llegue al otro. Pero eso no quiere decir, cuidado, no confundamos, a veces mucha gente cuando ha venido a hablar conmigo en los acompañamientos o a preguntarme, hay personas que piensan que no han perdonado porque tienen sentimientos negativos hacia la persona que les ha ofendido. Bueno, tener sentimientos negativos hacia alguien que nos ha hecho daño no quiere decir que no hayamos perdonado. Por favor, esto separémoslo. Por eso he insistido en que el perdón es una decisión. Es decir, de hecho hay algo aquí muy de piel. Si alguien ha matado a mi hijo y yo veo al asesino de mi hijo, cuando le veo, lo normal es que las tripas se me revuelvan. Eso es lo normal. Entonces, ¿cómo sé que he perdonado? Porque cuando yo decido perdonar, tomo la decisión y el compromiso de que todo el daño que el otro me ha hecho y que implica e incluye todos esos sentimientos de rencor, resentimiento, rabia, desagrado, etcétera, etcétera. Es decir, es que esos sentimientos forman parte del daño y de la herida, forman parte. Entonces, lo que significa es que yo me comprometo a ser yo la que conviva con esos sentimientos y que esas rabias y rencores no echarlas hacia afuera, sino trabajarme. Es el compromiso que hago yo con todo eso que el daño y la ofensa ha despertado en mí. Veo una mano de Pablo. Pablo, te escucho. Sí. Hola, Doli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta verte, Pablo. Igualmente. Oye, me ha gustado mucho tu intervención y quería hacerte una pregunta, iba a decir, casi de abogado. ¿Cómo se compatibiliza el perdón de Dios con la justicia humana? Con la justicia humana, sí. Cuando uno se afronta, pues eso, las circunstancias que ocurren en el día a día y hay personas, bueno, pues que se merecen un castigo. Bueno, hay que perdonarles, sí, pero que se queden en la cárcel, ¿no? En fin, es hasta cómo se vive esa doble situación, ¿no? De perdón y de necesidad de aplicar unas reglas para garantizar la convivencia. Gracias, Pablo. Esa es una pregunta que siempre, ¿verdad? Es cómo casar la justicia y el perdón, ¿no? Porque, claro, es que en nuestro caso, la palabra perdón en el ámbito de la justicia parece que es absolver al culpable y entonces quitarle la parte que le correspondería, ¿no? Para la justicia. Pero en el plano espiritual y en el plano moral no es exactamente absorber al culpable, ¿no? Es abrir un horizonte nuevo y no tratarle como corresponde, ¿no? Y bueno, entonces, el perdón de Dios está en otro plano que no es el plano de la justicia y mucho menos que en el plano de la justicia legal. El perdón espiritual y el perdón moral no se puede saltar jamás la justicia de las leyes, porque las leyes están hechas para asegurar una buena convivencia. Y son buenas en ese sentido, hombres. Luego siempre hay que revisar las leyes, ¿no? Pongamos el mejor estado posible y las mejores leyes posibles. Y en ese sentido, por ejemplo, en los casos de los etarras, ¿no? Cuando se quieren, lo más parecido a veces cuando se hacen
políticas de amnistía, ¿no? Que están basadas en el perdón, ¿no? En aplicar también, en complementar la justicia con el perdón, ¿no? Lo que pasa es que no se suele utilizar la palabra perdón, sino la palabra amnistías y cosas de esta. Bueno, incluso en los encuentros restaurativos, que ya sabéis que aquí la Iglesia ha acompañado de cerca procesos restaurativos, encuentros entre víctimas de ETA y victimarios, bueno, victimarios, es decir, las personas que han cometido los delitos y que han matado a otros, ¿no? Bueno, se ponía como condición, digo, esto ha pasado, es un hecho, yo conozco a personas que han hecho la mediación, se ha puesto siempre como condición que el perdón no pudiera tener ninguna contraprestación favorable en la reducción de las penas, ¿no? Es decir, porque está en otro plano. Está en el otro plano que os he dicho yo al principio. Es decir, a un preso lo que quiere es que le den la libertad y la capacidad de movilidad. Pero hay otro lugar en el que estamos presos, que es en esa conciencia interior, que es la que ni la libertad física te da el que tú te sientas tranquilo contigo mismo, ¿no? Porque sabes lo que has hecho. Entonces el perdón va en esta dirección, en este plano. Y entonces uno puede estar en una... ¿Os acordáis de Mandela? Mandela recitó el Invictus, yo soy el capitán de mi alma, ¿no? Dentro de la cárcel. Es decir, que uno puede estar preso y tener el alma libre. Y esto es verdad, ¿no? Entonces el perdón está en otro lugar. No se debe saltar la justicia, nunca. Y eso que la justicia de Dios, Dios es justo, ¿no? Clemente y misericordioso, tardo a la ira y rico en piedad. Pero la justicia de Dios no es tampoco es equiparable a la justicia nuestra de nuestras leyes. También va un poco más allá. Pero bueno, más o menos, ¿no? Porque esto da para otra charla. A mí me gustaría dar las gracias a Dolly, pero no por su sapiencia, sé que no le va a gustar mucho esto que va a decir, pero porque siempre que la escucho, no escucho a la doctora en teología, sino a alguien que transmite lo que vive y aquello en lo que cree. Y eso te llega al corazón. Muchas gracias una vez más, Dolly. Gracias, José Antonio. Yo quisiera... Voy a hacer, en lugar de pelearme con lo que has dicho, voy a un amigo mío jesuita al que quiero infinito, si se puede, que infinito. Me contaba una anécdota muy bonita de un hombre mayor que cuando él era párroco en la iglesia le llevaban para recibir la comunión a un hombre en silla de ruedas muy mayor. Y cuando él le decía el cuerpo de Cristo, este hombre mayor, paralítico, en lugar de decir amén, decía recibo. Es tan difícil recibir a veces. Así que la palabra que te digo, José Antonio, en lugar de pelearme contigo, es recibo. Sí, no sé si se me escucha. Te escucha, José, ¿no? Sí, sí. Durante tu conferencia, que me parece magnífica, muy apropiada para estos tiempos de Cuaresma, andaba volando por mi mente continuamente el arrepentimiento. Es decir, si podemos perdonar sin arrepentimiento,